Hola, hola, buenos días, feliz martes para todos ustedes. Vamos a continuar con las raíces de la M. Con esta terminamos la segunda parte de estas raíces y vamos con la N también. Entonces, recuerden, para el examen entra hasta la M. Les mantengo la misma cantidad de letras del abecedario para su examen de este viernes 1 de mayo. Entonces vamos a empezar. Estas que tienen acá son las mismas en las que terminamos en la clase del día de ayer. Entonces estas ya están explicadas. Vamos a continuar con meta, del griego meta, que significa más allá, junto a, entre o cambio. Entonces tenemos bastante acá de variaciones de significado y en ejemplo tienen metacarpo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer la interpretación de esta palabra? Metacarpo, sabiendo que carpo es una estructura anatómica ósea para hacer referencia a huesos de la mano. Entonces, cuando decimos metacarpo, significa los huesos o la estructura anatómica que está junto a el carpo o entre los carpos. Entonces, prácticamente ahí tienen dos maneras de dar significado a la misma palabra. Vamos con metafrenia, sabiendo que frenia en este caso aplicaría para mente o mentalidad y meta aplica para decir un cambio. Entonces, una metafrenia son cambios de nuestra mente. Muy típico cuando ocurren las etapas de crecimiento. No es lo mismo la manera de pensar de un niño de 5 años con una personita de 10 años, con una persona adolescente como ustedes de 15, 16 años, con una persona adulta de unos 20, 30 años, con una persona de mayor de 50. Entonces siempre nosotros en evolución como ser humanos vamos a tener cambios, es decir, que vamos a tener metafrenia en nuestra vida. Vamos con metabol o metabole, del griego metabolé, que significa cambio o biotransformación. En el caso de medicina utilizamos bastante este término en farmacología como biotransformación. De ahí se deriva el metabolismo. El metabolismo aplica cuando estamos estudiando el proceso bioquímico de los alimentos y también cuando estudiamos procesos bioquímicos de fármacos, inclusive de los tóxicos. En farmacocinética y toxicocinética siempre estamos revisando el metabolismo. Entonces, cuando nosotros decimos meta, viene de cambio, metabol, de prácticamente biotransformación, ismo a un procedimiento. Entonces, el metabolismo es un proceso de biotransformación, un proceso de cambios de una sustancia original a una sustancia diferente. Metabolito, el metabolito, en este caso meta viene de biotransformación, lito no hace referencia a piedra, sino que hace referencia a pequeñas partículas. Por lo tanto, el metabolito siempre va a ser un resultado de un metabolismo. Vamos con meti, del griego meti, que significa vino o alcohol. Cuando decimos vino, me hago referencia a la bebida, no a conjugación del verbo venir. Entonces, aquí tiene vino y tiene alcohol. Metilepsia, acuérdense que epsia aquí aplicaría para sed o consumo. Entonces, una persona metilépsica es una persona que toma alcohol. Metílico. Metílico hace referencia a la palabra relativa de alcohol. Metílico. Entonces, metílico hace referencia a el alcohol o es prácticamente una palabra que hace relación a lo que es metílico, a que le da la característica. A veces nosotros decimos alcohol etílico y alcohol metílico. Entonces sabemos que en el caso del metílico es un tipo de alcohol y que obviamente tiene sus diferencias con el etanol. Entonces también nos ayuda a diferenciar en ese sentido. Vamos con meto, metopo, del griego metopón, que significa frente.
Entonces, cuando nosotros decimos metópago, tomando de referencia que pago es cuando las personas, o en este caso los niños, nacen unidos. Entonces, esto hace referencia a pago, unión. Un metópago son bebés unidos a través de la frente o mediante la frente. Metopodinia, sabiendo que odinia es dolor, entonces metopodinia es dolor en la frente. Meto, del griego mete, que significa embriaguez. Entonces tienen acá metogastrosis, osis proceso, gastroestómago y metoembriaguez. Por lo tanto, metogastrosis es el proceso mediante el cual tenemos un grado de alcohol, o mejor dicho, un grado de embriaguez o mayor concentración de alcohol en el estómago, metogastrosis. Metomanía. Aquí tienen otra derivación con manía, los que me estaban consultando el día de ayer en las reuniones. Acá tiene manía, como les decía, ustedes la van a encontrar no al inicio de las palabras. La utilizamos bastante, en su mayoría, ¿verdad? La utilizamos más como sufijo que como un prefijo. Entonces ahí tienen metomanía, conociendo que meto es embriaguez y manía es obsesión o locura. Entonces en este caso metomanía es una obsesión por sentirse en estado de embriaguez. Metro viene de metra, que significa matriz o útero. Entonces, cuando nosotros decimos metrosalpingitis, itis, inflamación, salpín, de salpingo viene de trompas tubáricas o trompas de falopio y metro viene de útero. Entonces, una metrosalpingitis es inflamación del útero y sus anexos. En este caso sería útero y trompas de falopio. Endometriosis, teniendo en consideración osis, proceso o enfermedad. Metro hace referencia a útero y endo hace referencia a adentro o hacia adentro o internamente. Entonces, cuando nosotros decimos endometriosis es proceso o enfermedad mediante el cual se encuentra alterado o afectado la parte más interna del útero o la capa más interna de nuestra matriz. Entonces, una endometriosis, de hecho, eso es un significado por terminología médica, pero cuando ustedes vayan a estudiar lo que es la endometriosis como tal, es una enfermedad en la cual hay tejido muy parecido o igual al útero, en colon, en vejiga, en estómago inclusive, y entonces cada vez que esta mujer va a menstruar, se va a inflamar el tejido endometrial en donde se encuentre, en el colon, en la vejiga, en las trompas de falopio, en lo que son los ovarios. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que obviamente pues hay que ayudarle a esta persona mediante cirugías, tratando de cauterizarlas, tratando de quemarlas, pero a veces no se pueden, muchachos. A veces hay demasiadas adherencias, demasiada cantidad de tejido endometrial y no se puede ayudar al 100% a las pacientes. Entonces, por terminología médica, es una enfermedad mediante el cual tenemos mayor cantidad de tejido endometrial o mayor cantidad de tejido muy similar al útero en otros sitios. Miceto y mico viene del griego mikes, que significa, o miquetos en plural, que significa hongos. Entonces, cuando nosotros decimos micetemia, conociendo que emia es sangre y mic viene de hongos, entonces es presencia de hongos en la sangre. Micosis, conociendo que osis es enfermedad o procesos, entonces la micosis es la enfermedad producida por hongos. Vamos con la siguiente. Micro viene de micros, que significa pequeño. Entonces aquí tienen microblefaria. En el caso de micro es pequeño y blefaro viene de párpados. Entonces es una persona microblefárico, decimos a veces, es decir, que tiene pequeños párpados o párpados de pequeño tamaño. Microcolon es lo contrario al macrocolon o al megacolon.
Entonces, en este caso, ahí tienen, ¿verdad? Cuando hablamos de macro y mega, son sinónimos, mientras que macro y micro son antónimos. Entonces, microcolon hace referencia a intestino grueso o al colon de menor tamaño o más pequeño de lo normal. Mielo del griego mielos, que significa médula. Entonces, de aquí hablamos cuando decimos mielitis, no estamos hablando de miel, sino que hablamos de médula, médula ósea. O también lo que hacemos nosotros referencia, perdón, a la médula espinal, a las capas. Entonces, cuando nosotros decimos mielitis, itis, inflamación, miel viene de médula espinal, específicamente el canal de la columna vertebral. Entonces, mielitis es inflamación de nuestra médula espinal. Mielosarcoma, sarcoma, todo junto, es un tipo de cáncer. Entonces, mielosarcoma es un tipo de cáncer alojado en la médula espinal. Mía, con dos i, del griego mía, hace referencia a la mosca. Entonces, cuando nosotros decimos miasis, así con dos i, es la enfermedad producida por la mosca. Miocéfalo hace referencia a la cabeza, céfalo es cabeza, a la cabeza de mosca o a una cabeza similar a la de las moscas, es decir, que tenés un cuerpo un poco pequeño, pero tenés una cabeza algo grande. Entonces, eso es un miocéfalo. Más que todo, esta raíz nosotros no la utilizamos en medicina, solamente el término miasis, que es para hacer referencia a la enfermedad de la mosca. Mio, del griego mien, que significa guiñar los ojos o cerrar los ojos. Entonces, de ahí viene miope o miopía. Cuando nosotros hacemos la referencia a miopía, nosotros decimos, ¿cómo lo vamos a traducir o lo vamos a interpretar esta palabra por terminología médica? Por ejemplo, la persona miope, ¿qué es lo que hace cuando va a leer? Simplemente hace un cierre o guiño de los ojos para poder enfocar y leer. Entonces, cuando yo digo miope, entiendo que es una persona que tiene que guiñar los ojos o hacerlos más pequeños o entrecerrarlos para poder hacer el enfoque y leer. Miosis. La miosis no me la vayan a confundir con miasis porque miosis es la contracción de la pupila. Es decir, que la pupila de los ojos, el único sitio donde se encuentran, ¿verdad? Que nuestra pupila se hace más pequeña de tamaño. Eso es miosis. Y miasis, acuérdense con dos i y la a, es referente a la enfermedad de la mosca. Vamos con mi o mío, no me lo confundan con esta. Mío, del griego míos, hace referencia a músculo. Entonces, si yo digo mialgia, no puede ser guiñar los ojos y tener dolor, no. Mialgia en este caso, algia es dolor. Y mío, que aquí lo dejamos a veces como mía, en esta unión de vocales. Entonces, mialgia hace referencia a dolor muscular. Miocolpitis. Acuérdense que itis, inflamación, colp viene de colpos, referente a vagina, y mio hace referencia a músculo. Por lo tanto, una miocolpitis es una inflamación del tejido muscular de la vagina. Miso, del griego misos, significa odio, es un tipo de aversión. Aversión hace referencia a un término de odio o rechazo. Entonces, cuando nosotros decimos misopedia, pedia viene de niños. Entonces, una persona misopédica es una persona que tiene odio hacia los niños. Es decir, que no le gustan los niños. Misogamia, acuérdense que gamia significa matrimonio y miso es odio, entonces misogamia es un odio al matrimonio. Miso, en esta otra raíz, aquí se me pueden confundir también. Aquí lo que varía igual es la escritura y la pronunciación griega. Esta hace referencia a suciedad, a repulsión, a asco. Misofobia, miedo o rechazo a la suciedad.
Misofilia, que tiene afinidad o le gusta andar sucio. Entonces, misofobia y misofilia son contrarias. Acuérdense por la terminación de estas raíces, de fobia y filia. Vamos con la siguiente. Entonces, en esta tenemos mito del griego mitos, que significa mito o algo falso, mentiras. Ejemplo, mitómano. En el caso de mitómano, mitomanía, acuérdense que manía sería una obsesión, una locura. Entonces, la persona mitómana tiene una alteración de ser de la mitomanía, es decir, que tiene una afinidad, que le gusta mentir o que le gusta decir solamente cosas falsas. Mitofobia, sabiendo que fobia es miedo o rechazo y mito es falsedad o mentiras, entonces mitofobia es miedo a una persona mitómana. Miedo también a mentir. Aquí tienen dos tipos de maneras de interpretarlo. Es decir, que yo puedo tener miedo a decir mentiras y también yo puedo tener miedo a las personas mitómanas, me irritan. Entonces ahí tienen prácticamente dos tipos de maneras de darle esa interpretación. Mito, del griego mitos, hace referencia a hilo. De aquí viene la derivación mitosis. Recuerden que esto lo vieron en biología, la mitosis, que es un proceso mediante el cual la célula se va a replicar. Entonces, en ese caso, cuando pasa el hilo mitótico, acuérdense de la morfología que se forma, bueno, valga la redundancia, la morfología que se genera, para no redundar, que se genera cuando existe el proceso o el fenómeno de mitosis, ocurre un gran hilo. Y también se da lo que es la presencia de los usos mitóticos. Entonces, durante se da ese proceso, la morfología que optan las células, en este caso serían los cromosomas, que se van haciéndose a la periferia de la célula para dar lugar al fenómeno. Entonces, esa manera en cómo se organizan es una morfología de hilo. Entonces, de ahí se viene la derivación de esta palabra de mitosis. Proceso en forma de hilo, es la manera en cómo se organizan para dar lugar al procedimiento como tal. Mitosoma, soma viene de cuerpo, mito viene de hilo, por lo tanto mitosoma hace referencia a un organelo o partículas en forma de hilo, son sumamente pequeñas y delgadas. Mixi, mixo viene del griego mixa, que significa moco. Entonces aquí tienen mixadenitis, sabiendo que itis es inflamación, aden que es glándula y mixa que es moco. Entonces, una mixadenitis es una inflamación de las glándulas mucosas o de las glándulas que secretan moco, mixadenitis. Mixorrea, sabemos que rea es flujo y mixo es moco, por lo tanto una mixorrea es fluido o flujo de moco. Nemsis viene del griego neme, que significa memoria o recuerdo. Entonces, cuando nosotros decimos nemastenia, astenia es cansancio, fatiga. Entonces, si yo digo nemastenia, sería prácticamente interpretar la manera en cómo a veces estamos teniendo memoria o una mala memoria por cansancio. Nemastenia, a veces cuando uno está muy cansado, muy estresado, también tenemos la manera de desarrollar esto, porque a veces ustedes tal vez están muy presionados con las clases, tal vez que van a examen hoy, tienen examen mañana, entonces eso cansa mentalmente y esto nos hace a veces perder la memoria. A veces los que utilizan lentes les ha pasado tal vez de que ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y tal vez los tienen puestos o los tienen en la cabeza o tal vez los andan en la mano. Entonces, esa manera de que a veces nosotros perdemos esa percepción de orientarnos, de ubicarnos en tiempo real, es producto de estar cansados mentalmente, de una nemastenia, cansancio mental que nos va a permitir fallo de nuestra memoria. Mnemotecnias. Esta es una palabra muy utilizada en medicina, por ejemplo, en anatomía a veces nosotros lo decimos. eh, Utilicemos mnemotecnias. En técnicas de estudio también utilizamos mnemotecnias, es decir,
Tecnias viene de técnicas o de manera de aprender. Y nemo de memoria. Entonces, una mnemotecnia son maneras o técnicas de aprendizaje. Es decir, a veces yo les puedo decir, en anatomía nosotros utilizamos bastante mnemotecnias para poder recordar qué significan o para poder recordar de qué estructura estamos hablando. Entonces, a eso hace referencia mnemotecnias, técnicas para poder memorizar las cosas o asimilar los temas. Moji o mogo también, moji o mogo, de esta manera. Viene del griego mogis, que significa penosamente o dificultad. Entonces, si nosotros decimos mojilalia, aquí tienen lalia, para los que me estaban preguntando de la ley, casi siempre lalia la utilizamos también como manía en terminación. Entonces, mojilalia es una persona que habla con dificultad o que tiene pena al expresarse, lo que a veces me les pasa a ustedes en las reuniones, muchachos, ¿están entendiendo? Sí, estamos entendiendo y después están pegados. Entonces, algo así me les está pasando a ustedes. Moji de penosamente y lalia hablar. Entonces, mojilalia es dificultad para expresarse, dificultad para hablar o penosamente no hablamos a veces. Entonces, ahí tienen mojilalia. Mogostosia, conociendo que tosia viene del griego tokos, que significa parto. Entonces, mogostosia, esto es igual a decir parto con dificultad o un parto difícil. Es muy parecido a la palabra distosia, con D-I-S, distosia, de dificultad. Son sinónimas. Mono, del griego monos, que significa solo o único o uno. Monotosia. Recuerden que tosia es parto, del griego tokos. Entonces, tosia significa partos y mono significa uno. Entonces, monotosia es parto de un solo producto o parto único o parto de un solo bebé. Monorreno. Monorreno, en este caso reno, hace referencia a los riñones. Y mono, uno. Entonces, una persona monorrénica es una persona que nació con un solo riñón. Morfo, del griego morfé, que significa forma o morfología. Aquí viene la palabra de morfología, es decir, que tiene forma de o se asemeja a la forma de algo. Logía, estudio de las formas, morfología. Morfogénesis, conociendo que génesis es producción o de algo, sí, producción o algo nuevo, entonces morfogénesis es producción de la forma o de algo, o entender cómo se forma algo nuevo. Morfogénesis, cómo se está produciendo. Vamos a las siguientes. Vamos con nano. Nano viene del griego nanos con doble N para hacer referencia a algo enano o pequeño. Nanocéfalo significa que tiene una cabeza pequeña. Vamos con nanosomía. En el caso de nanosomía, hace referencia a somía de soma, es decir, cuerpo. Entonces, nanosomía hace referencia a una persona que tiene un cuerpo pequeño. Casi siempre, no me gusta utilizar esta palabra de enano o enanés, pero de igual forma la nanosomía hace referencia a las personas de pequeño tamaño que tienen un cuerpo pequeño. Obviamente, si ellos son pequeños, van a tener las manos, los pies pequeños, solamente la cara un poco más de dimensión normal que la de una persona con estatura estándar. Vamos con narco, del griego narque, que significa entorpecimiento, rigidez, inclusive parálisis. Narcolepsia. Narcolepsia en este caso la vamos a desglosar acá al final en lepsia. Hace referencia a un trastorno. Entonces, narcolepsia es el trastorno de la parálisis o un trastorno que nos deja entorpecidos. Por terminología médica, ese sería, ¿verdad?, el desglose, pero realmente pues la narcolepsia hace referencia a aquellas personas que se duermen
de manera incontrolable, es decir, que no pueden controlar su ciclo de sueño y que generalmente, por ejemplo, ustedes pueden estar hablando con ella normalmente y se desploma que estaba dormido. Inclusive se han dado casos en que estas personas han sido veladas, han sido enterradas o al momento de que se va a enterrar despiertan. Entonces debe de ser terrible realmente pues tener esta condición, pero les explico, narcolepsia es un trastorno mediante el cual la persona se paraliza momentáneamente. Narcótico hace referencia a los estupefacientes, hace referencia también a lo que es una sustancia que nos va a generar entorpecimiento. Entonces ahí tienen narcótico. Vamos con necro del griego necros, que significa muerto. Necrofilia, sabiendo que filia es afinidad o gusto o atracción. Entonces, necrofilia son aquellas personas que tienen, es una parafilia, un trastorno psicológico en la cual la persona tiene una extraña obsesión, una extraña atracción por tener relaciones sexuales con un muerto. Entonces, eso es necrofilia. Necrospermia. En este caso, la necrospermia hace referencia espermia a esperma o semillas y necro a muerto. Entonces, necrospermia hace referencia a esperma muerto o a células espermáticas muertas. Nefrit, nefro del griego nefro significa riñón. Entonces aquí tienen nefradenoma. En este caso, oma hace referencia a tumoración, adeno hace referencia a glándulas y nefro hace referencia a riñón. Entonces, un nefradenoma es una tumoración de las glándulas renales. Las glándulas renales como tal no son los riñones porque estos son órganos. Lo que tienen encima sí son glándulas que son las glándulas suprarrenales. Entonces los nefradenomas generalmente se forman en las glándulas suprarrenales. Nefritis, itis, inflamación, nefroriñón. Una nefritis es una inflamación de los riñones o del riñón. Nemato, del griego nema o del plural nematos, que significa también hilo. Entonces, en este caso, nemátodo hace referencia a los gusanos planos en forma de hilo. Nematología, estudio de los nemátodos, no estudio de los hilos, estudio de los nemátodos o los parásitos nemátodos. Neo, del griego neo, significa nuevo. De aquí se deriva neomanía, es decir, una obsesión por las cosas nuevas. Eso puede suceder, por ejemplo, a cualquier edad, en cualquier sexo, tanto hombres como mujeres. Les digo, es más frecuente en las mujeres y de edad joven, que pueden tener obsesión, por ejemplo, a la última blusa, al último pantalón, en el caso de los varones, al último Nintendo, el último celular. Entonces, eso es una neomanía, obsesión por las cosas nuevas. Aquí tienen otra palabra con manía para los que me estaban preguntando también por esta raíz. Gluconeogénesis. Cuando hablamos de gluco es azúcar, neo nuevo y génesis producción o elaboración. Entonces, una gluconeogénesis es la elaboración de nueva azúcar, elaboración o proceso de síntesis de azúcar nueva. Neumat del griego neuma con PN significa pulmón y también significa aire. Entonces, neumectomía, ectomía es extirpación. Extirpación no del aire. En este caso, cuando es extirpación, es un procedimiento quirúrgico, se sobreentiende que es del pulmón. Neumectomía, extirpación de pulmón, de uno o dos, de manera total o de manera parcial. Es un procedimiento quirúrgico. Neumonía. Cuando decimos neumo es aire, en este caso onía no tiene una sola conexión, así que esta es una palabra compuesta ya en medicina, no tiene desglose. Entonces, neumonía hace referencia a todo proceso neumónico, a todo proceso que afecta o altera nuestros pulmones, una infección pulmonar. Vamos con la siguiente. Vamos con neurón. En este caso del griego neuron,
que significa nervio o tendón. Entonces aquí tienen neurinoma, que prácticamente oma significa lo que es una tumoración. Neuri hace referencia a nervios. Entonces, un neurinoma es un acúmulo de células o en el peor de los casos la presencia de una tumoración de tipo nervioso, inclusive una tumoración en el tejido de los tendones. Es muy poco común, pero sí se puede dar. Entonces ahí tienen neurinoma, una acumulación de células nerviosas. Debe de ser muy doloroso porque se encuentra en tejido muy sensible. Neurosífilis. La neurosífilis, en este caso sífilis, es una raíz compuesta para hacer referencia a la enfermedad de la sífilis. Y neuro viene de también, aparte de nervión y tendón, también se sobreentiende de tejido nervioso. Acuérdense que tejido nervioso no solamente lo tenemos en la médula espinal, ni en las terminaciones, ni en los dermatomas, sino también nuestra casa o nuestro lugar magno se llama cerebro. Entonces, la neurosífilis es una condición, una etapa de esta enfermedad en la cual afecta el tejido nervioso. Las personas pueden convulsionar por sífilis, pero estamos hablando de etapas avanzadas. Nicto del griego nix, nictos significa noche, significa oscuridad. Nictofobia, miedo o rechazo a la oscuridad o miedo a la noche. Nicturia, uria viene de orina y nic viene de noche a oscuridad. Entonces la nicturia es la emisión de orina con mayor frecuencia por la noche, nicturia. Ninfo viene del griego ninfe, que significa doncella o mujer o ninfa o labio menor. Entonces, en este caso, ninfomanía, decimos a veces, es la presencia de una obsesión. Acuérdense, manía, locura, obsesión. Entonces, la ninfomanía es la obsesión de las mujeres. En este caso, hace referencia a que la mujer tiene una obsesión sexual. Es ninfómana, decimos. Es decir, que esta persona no logra saciar su deseo sexual tan fácilmente. Necesita estar en constante, sale de una relación sexual, tiene que entrar en otra, en otra, en otra. Prácticamente la ninfomanía está relacionada con trastornos depresivos. Ninfitis, en este caso hace referencia al labio menor, porque no puede ser itis, inflamación, ninfo, no puede ser doncella, ni mujer, ni ninfa, en este caso hace referencia al labio menor, a la parte genital. Entonces, una ninfitis solamente es inflamación de los labios menores. Noso del griego nosos, que significa enfermedad. Entonces, en este caso, cuando ustedes escuchen noso, como por ejemplo nosocomial, es que esta es una enfermedad nosocomial, es decir, que adquiriste esa enfermedad en ambiente intrahospitalario. A veces cuando nosotros decimos, acuérdense que noso es enfermedad y comio, como leprocomio, manicomio. Entonces, esta omial hace referencia a omio para decir hospital. Entonces, nosocomial significa enfermedad que adquiriste en un ambiente intrahospitalario. Nosomicosis. Sabemos que micosis es hongo y noso es enfermedad. Entonces, nosomicosis es una enfermedad producida por hongos. Nosto viene del griego nostos, que significa retorno o regreso, recordar. Nostalgia. Algia aquí no hace referencia, bueno, realmente sí hace referencia a lo que es la terminación algia de dolor y nos hace una referencia a retorno. Entonces, nostalgia, por manera etimológica, se entiende que nostalgia son recuerdos dolorosos o que prácticamente nuestra mente está recordando o haciendo un regreso doloroso al tratar de estar revolviendo nuestros recuerdos. Entonces, me siento nostálgico, pero no lo andamos diciendo que nos da dolor. Entonces, prácticamente a veces no lo podemos dejar de esa manera. Dejamos nostalgia como la manera de regresar, de remover recuerdos. Nostomanía, obsesión o meramente afinidad por hacer retornos. O meramente nostomanía es una persona que le gusta
estar o sentirse nostálgica. Esto ya es una afección psicológica que obviamente pues va a requerir de terapias para poder superar esta depresión, porque esto está, como les digo, está de la mano o relacionado a lo que es la depresión. Y tienen noto del griego noto, que significa espalda. También hace referencia a dorso. Entonces no me confundan nostalgia con S con notalgia, que en este caso notalgia es un dolor de espalda, pero les digo, este término está obsoleto, está desfasado. Casi siempre nosotros no la usamos, utilizamos más para decir dolor de espalda una lumbalgia. Cuando miremos la L van a ver ahí la lumbalgia. Entonces, en este caso, notalgia es dolor de espalda, pero es un término que está prácticamente en desuso, pero para que ustedes vean y sepan que existe y que está correcto. Tienen notal es relativo o referente a la espalda. Ok, entonces, bueno, en esta parte, aquí con esta lámina terminamos lo que es la raíz con la N. Recuerden que para su examen entra hasta la terminación, perdón, hasta las raíces con M. Ya lo que es N entra para el contenido del segundo parcial, ¿ok? De todas maneras, siempre les voy a pasar, ¿verdad? Después que hagan su primer parcial su trabajo número 3 y todo eso que vamos evaluando por semana. Y les voy a facilitar siempre su guía de estudio para el examen. Mañana vamos a revisar el miércoles, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a estar revisando lo que es la guía. Quiero saber cómo va para que vayan terminándola. Con esta parte, ¿verdad? El día martes de hoy estamos terminando lo que es la M para que completen las últimas terminaciones o mejor dicho las raíces que tienen pegadas con manía, inclusive con en la L, con la ley para lalia, ecolalia. Entonces ahí tienen, ¿verdad? Otras derivaciones. Entonces, bueno, nos seguimos viendo. Espero después de esta clase nos vamos a tener nuestras reuniones en Zoom. Recuerden siempre estar preguntando toda duda que tengan, no la vayan cargando porque cuando ustedes cargan las dudas no nos damos cuenta de cómo ustedes van aprendiendo y eviten esto. Eviten la mojilalia, no se me queden callados, no tengan pena de expresarse, pero a veces yo pregunto y a veces no me contestan. Entonces es porque están con pena o tal vez no quieren decir nada, pero yo necesito que ustedes pierdan esa pena, muchachos. Ya estamos en segunda semana, ya nos estamos conociendo mejor y claramente pues estamos para eso, para aclararles, pero si ustedes no se expresan, ¿cómo voy a ayudarlos? Entonces, para que colaboremos en esa parte, ¿ok? Entonces, nos seguimos en contacto y cuídense. Feliz martes, como les digo. Buenas tardes.